Bienvenidos a bordo, al último vuelo del año, de este año nefasto, realmente triste, con tanta pérdida y tanto dolor. Antes que nada, quiero decirles que hace más de 10 años, en este mismo canal, en este mismo programa, yo me tomé con cierto humor y alguna ironía una causa judicial en la cual me involucraron, por la cual fui procesado junto con algunos colegas y compañeros periodistas, como el caso de Edgar Meinhardt, Juan Bautista Jofre, Carlos Pañi, y después también gente a la cual nunca conocí, nunca había conocido antes y tampoco conozco ahora. Pero bueno, fue una característica operación de los servicios de inteligencia amañada, con algún tipo de conexión junto a la justicia y, por supuesto, la multiplicación en la cual participaron medios de comunicación y periodistas amancebados. Caso típico, básico, diría Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, de lawfare, salvo que ese lawfare se aplicó en su gobierno. Hoy vamos a seguir con cierto humor para decirles que, bueno, se terminó esta causa, simplemente uno no va a desquitarse con nadie porque tampoco nunca me preocupó demasiado, pero quiero decirles que el criterio que se utilizó en alguna medida dentro de la Corte Suprema para absolver a los que estábamos en esta cuestión, tiene algo que ver con un principio que en la Corte de los Estados Unidos uno de los magistrados, en el juicio que Nixon intentó hacer contra el New York Times y también contra el Washington Post, se resolvió obviamente en contra de Nixon, preservando lo que se llamó la libertad de prensa o a la prensa, inclusive a la prensa basura, a la prensa canalla, si ustedes quieren. El principio era, la prensa está para servir, para cuidar, para proteger a los gobernados, no a los gobernantes. Capítulo cerrado, final parcialmente, terminado y viendo lo que fue un caso de lawfare, pasamos al programa. Esta noche tenemos un regalo doble. Voy a compartir la introducción del programa con Juan Bautista Jofre. Una caja de sorpresa, de noticias y de primicias. También vamos a tener al doctor Wala explicándonos, dando unas alarmas sobre el tema de la vacuna, sobre lo que se viene en la Argentina, por qué es más serio y denso y útil el uso del barbijo por los próximos 3 meses que el mismo efecto de la vacuna. Ojo que puede haber cortes en las fronteras, que puede haber que la gente no pueda ir a la costa. Pónganle atención a eso que nos va a decir Wala. También vamos a tener una entrevista diferente con alguien, una figurita difícil del elenco kirchnerista. Alguien que es controversial, que es controvertido, que estuvo en el gobierno al lado de Néstor Kirchner, que estuvo en el gobierno al lado de Cristina de Kirchner, 2 veces, y ahora no está en el gobierno, pero está en una dependencia oficial. Me refiero a Ricardo Echegaray, quien manejó los impuestos y la aduana en la Argentina. Lean entre líneas lo que dice este hombre que se reconoce nada más que un burócrata. Por último, una entrevista a propósito del aborto y de los crímenes que cometen los menores de 18 años con una eminencia médica de la Argentina, el médico Juan Carlos Parodi, alguien que casi bastante en silencio, desde hace más de 30 años, viene bajando la cantidad de muertes en el mundo, porque inventó un sistema en la cirugía cardiovascular que bajó las muertes, que era la 5ª muerte en el mundo, los aneurismas
en la Horta. Pero a él lo convocamos para este tema del aborto, para este tema de las muertes cometidas por jóvenes de 15 años. Eso va a ser al final del programa. Conocer la opinión de una eminencia en estos casos importa. Vamos ya con Juan Bautista Jofre. Tata, empiezo yo. Y empiezo con el títere, el pelele, el sometido, el hombre que durante los últimos 6 o 7 meses así fue calificado por un montón de gente fuera del gobierno, en los medios, etc. Alberto Fernández. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que Cristina no lo saluda, no lo atiende, no lo ve, no comparte nada con él, que le escribió cartas recomendándole, exigiéndole cambios, que habló en público, le dijo hay que sacar todo, no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y Alberto Fernández no cambió a nadie, no modificó a nadie. Hay una crisis de poder ahí fenomenal. Todo lo que la gente entendió que estaba ocurriendo en apariencia no ocurre. ¿Qué te parece a vos que está pasando? ¿Y qué te parece que va a pasar? Bueno, Roberto, gracias por la invitación primero. Vos me estás hablando de una suerte de José María Guido, un presidente que fue elegido y que tuvo que firmar un documento antes de hacerse cargo con los militares y que le daban órdenes y hacían lo que ellos querían. En el fondo, Fernández es un poco más independiente que Guido, presidente del año 62-63. Lo que hay para mi gusto es una pelea por el poder, la centralidad. Hay un debate interno en el peronismo que tiene que ver con esto que vos también en pocas palabras has dicho, es si Fernández va a tener que decirle que sí a todo lo que Cristina desea o escribe, o responderle, porque él avisora, ya lo sabe, de las encuestas, y conoce que está muy abajo, que ha descendido mucho en la apreciación de la población. Estamos en horas importantes, Roberto, porque acá se va a tener que dar una definición. Si manda Alberto o es Cristina. Si manda Alberto, que es un delegado de Cristina, porque fue electo por Cristina, porque Alberto no tenía un voto, o tenía el voto de sus amigos en la capital federal, que entraban todos en una cabina telefónica, o escucha más a la presidenta. Y acá se resuelven dos cuestiones grandes. Uno es la relación con la justicia. ¿Qué va a hacer Alberto para tratar de aliviar a Cristina o la presión sobre Cristina sobre distintas cuestiones que hay dentro de la justicia y que atienden la Corte Suprema? Dos, el problema económico, Roberto. Acá, y vos estás más preparado que yo para esto, acá hay una discusión de si se va a hacer un ajuste o no ajuste. Palabra que no me gusta, pero hay que emplearla. O manda Cristina o manda Alberto. En el exterior se sostiene que manda Cristina, que Alberto no tiene poder. Si yo lo conozco, porque escucho, Alberto, que debe tener información más calificada que la mía, también sabe que eso opinan de él. Claro, pero vos fijate que mencionaste el tema judicial. Y el otro día, después que Cristina hizo el acto en el Estadio de La Plata, donde exigió cambios, y lo exigió casi de mala manera, en verdad, 2 días después, Alberto hizo una reunión en el Mangrullo, donde dijo que él iba a resistir los embates, que él iba a dar pelea. Y además dijo que, por ejemplo, estos son trascendidos, en la causa esta de los cuadernos, que a él, no voy a usar la palabra, pero es como que a él no le importaban, no sé, un rábano, por decir algo en castellano antiguo. ¿Eso qué Debería significa? importarle, Roberto, debería importarle porque el tema de la causa cuaderno es importante. El problema es que Alberto Fernández... Pero es importante para Cristina, no para Alberto. Él tiene que reconocer que él es un cómplice, porque llegó a un acuerdo muy importante con gente que está imputada de graves delitos. Él es cómplice.
Entonces, si él firma un acuerdo con una persona acusada de varios delitos, él es parte de eso también. No se haga el distraído. Él ya no es el Alberto que paseaba por los canales agraviando a la Cristina. Él es parte de eso. Es como Bueno, pero él negociar. pasó bastante limpito en la administración de Kirchner. Es como que él nunca tuvo nada que ver y Kirchner se llevó consigo toda No la... creo nada de lo que está diciendo. No, yo Nada no de lo que está digo. diciendo de limpito, no creo nada de lo que está diciendo. Bueno, pero parece ante la Ha sido gente... prolijo, pero no limpito. Prolijo. Pero con él pasa lo que... Vos sos el gallito Joffre, ¿no? No, Roberto, estamos discutiendo en una mesa de bar. No, está Pero a él le perfecto. pasa, a él lo que le pasa, y voy a citar a un amigo tuyo, fue lo que le pasó al cura Mujica, que tenía un acuerdo con los montoneros, hasta el día que dijo, esto ya es innecesario y salgo de acá, y no pudo salir. Cuando se entra no se sale. Y él es parte de eso, Alberto Fernández, y no puede hacerse distraído, porque vino, y la gente lo sabe, vino a solucionar algunos problemas personales a Cristina, y hasta ahora no lo ha logrado, gracias a la Corte Suprema de Justicia. También convengamos que Cristina debe haber elegido, no ha sido una abogada exitosa, ni debe haber elegido a colegas exitosos, porque la situación de ella se ha modificado muy poco. Eligió más el camino político que el judicial. Bueno, pero lo que pasa es que ella siempre imaginó que acá se tenía que dar aquello que ha sido una regla siempre en la Argentina, por lo menos los últimos 40 años, que los poderes del Estado son sensibles con el poder que está en la Casa Rosada. Y esta vez no es tan sensible. Te voy a decir por qué. Porque nosotros los argentinos hemos sabido manejar, hemos aprendido en un sistema de libertad que fue muy difícil de conseguir, y eso lo hemos conseguido en los tiempos de Mauricio Macri. Es un gran mérito de Mauricio Macri. De las pocas cosas que hay que agradecerle a Macri, que se hacían y decían muchas cosas y él las respetaba. Por ejemplo, cuando se trató el tema jubilatorio, que fueron y tiraron toneladas de piedras y no se hizo nada, y no hubo ningún detenido, entre otras cosas. Y después no se presionó de la manera con que se presiona ahora a los medios de comunicación o a medios económicos. Nadie imaginó que podía perjudicarse la propiedad privada en la Argentina, que esas cosas produjeron un rechazo y una reacción de la sociedad. Antiguamente, no sé si estábamos en condiciones de hacerla, vino Kirchner tiró todo el poder a la basura y con prepotencia. Desde un programa de televisión cambió una Corte Suprema y como esas muchas cosas más. Bajó un cuadro de un personaje de la historia argentina, pero bajó, volvió para atrás con determinadas leyes que retrotraían un pasado lamentable y que dejaban sin respiro de derecho a aquellos que no podían defenderse. Juan, te interrumpo un segundo, porque vos ya que hablaste de Macri, si yo hubiera sido el único que hoy hablaba en la editorial, hubiera dicho o hubiera informado lo que voy a decir ahora. Mauricio Macri va a ser candidato a diputado el próximo año. Es más que un anuncio. Lo que no sé todavía es si Mauricio Macri va a ser candidato por la capital federal o por la provincia de Buenos Aires, porque como él nació en Tandil, podría ir por la provincia y en capital, donde tiene registrado el domicilio. Pero te anticipo y le anticipo a la gente que va a ser candidato y que además eso tiene alguna relación con Cristina, porque a Mauricio Macri acaba de venir la hija, pero no para pasar las fiestas, sino para declarar en una causa. Y en ese aspecto está absolutamente pegado su destino al de Cristina de Kirchner. Sigamos. Entonces va a tener problema con dos mujeres. Si es en la provincia de Buenos Aires, va a ser con Lilita Carrió, que aspira a ser la número 1. Entonces Macri va de 2, la vez a Lilita de 2. Y si es en Capital Federal, con
María Eugenia Vidal, que también sueña con ser candidata a diputada en la capital federal. Va a tener un problema con las mujeres. Bueno, no me encantaría, no me encantaría tener problemas con esas dos mujeres. No, diría que en Capital Federal tendría menos problemas porque tienen, María Eugenia Vidal tiene menos perfil que Macri. En cambio, en Provincia de Buenos Aires, una mujer de fuerte personalidad como Elisa Carrió, no es fácil decirle que vaya de dos. ¿Y ahora, Elisa Carrió, ¿no es que iba a dejar la política? Oíme, ¿vos te acordás aquella vez que todos juraron que iban a claro. Dualde, Scioli. Scioli está embajador en Brasil, llegó a vicepresidente. La política es así. Suspendemos por un segundo esta jugosa conversación para avisarles que la segunda parte que viene hay una máxima que Néstor Kirchner tenía en su corazón, la máxima prioridad. Con la política no se jode. Esto es lo que vamos a ver ahora en la lucha de poder entre Cristina y Alberto y el emerger del joven Máximo Kirchner, que hasta se va a ir a vivir a la casa de Perón, a ver si cuidan mejor la casa de Perón que el mausoleo. Vean esto, que es la parte final de la conversación con Joffre. Volvamos a eso de quién gana o quién pierde, porque Alberto en alguna medida no quiere compartir determinada suerte con Cristina y siente que si entrega ministros va a quedar demasiado expuesto y listo para que le pase un bulldozer por encima. Pero simultáneamente Cristina está pensando que ella qué es lo que ha hecho para tener, si es que Alberto le va mal, tener que compartir con Alberto ese mal destino. Lo que quiere es como marcar una diferencia. ¿Quién de los dos gana en esto? Alberto lo que tiene que solucionar es los problemas judiciales de Cristina, número uno. Después, Alberto querrá acordar con los gobernadores, o ya lo hizo, de que no va a haber las PASO. De todas maneras, por ahora, Máximo Kirchner se niega a vetar o que no haya PASO, porque está dentro del proyecto político de él y de ella. Yo tengo entendido que acá en el Instituto Patria se está imaginando, pensando, trabajando en una nueva etapa del poder en Argentina. Y falta poco tiempo para eso. Esa nueva etapa tiene algún tipo de complejidad. Una, por ejemplo, es esto que ha pasado con el embajador Klecker en China. El despido forzado, obligado, que lo obligan a renunciar, que lo jubilan casi de repente, un hecho, digamos, no habitual dentro de la diplomacia. Al respecto, ¿vos pensás que esto ha sido, porque las versiones son muchas, ¿vos qué pensás con relación a eso, objetivamente? Me cuesta imaginar que vos puedas relevar al embajador Klecker sin autorización de Cristina. Cristina lo puso ahí. Cristina habló con él sobre eso. Pero al mismo tiempo tengo una contradicción, porque el sucesor de Klecker es Sabino Navarro, Sabino Vaca Narvaja, que también tiene una buena relación con Cristina, pero era mayor con Alberto Fernández. Al punto de Alberto Fernández de haberle mandado un WhatsApp que este idiota mostraba: vos sos mi embajador en China. Eso es lo que le decía Alberto Fernández a Vaca Narvaja. Perdóname, cuando estás hablando del idiota, estás hablando de tu sobrino. No, sí, es un sobrino lejano. Mi primo es Fernando Vaca Narvaja Joffre. Este es Sabino Vaca Narvaja Fleming. Sí, sí. No me gustan muchas cosas de la familia, pero hay que aceptarlas, son la familia. Por lo pronto, Sabino. Fernando Vaca Narvaja le puso Sabino a su hijo por Sabino Navarro, uno de los asesinos
de Pedro Eugenio Aramburu, que después murió en la soledad en la Sierra de Córdoba. Bueno, supongo que el nombre de Camilo, el otro, no, era Camilo por Camilo Torres. Era por Camilo, sí, Torres. O Camilo Cienfuegos. Bueno, volvamos a esto y volvamos al caso Klecker, que me parece que no va a terminar, digamos, pacíficamente, al menos en el mundo de la política exterior. ¿Cuál es la razón por la cual vos creés? ¿Cómo que no va a terminar pacíficamente? ¿O has visto los diplomáticos haciendo paros y parándose en la puerta de Esmeralda y Arenales para protestar a favor? No han hecho nada, he visto caer a embajadores de manera humillante. Vos y yo hemos tenido, o yo he tenido un gran amigo que se llamaba Hugo Juan Gobi, que era el subsecretario de Política Exterior. Le inventaron, Caputo le inventó que estaba en una conspiración contra Alfonsín, de magnicidio, en donde entraba hasta Raúl Borrás. Lo cierto es que a Gobi lo bajaron. Como era amigo de Alfonsín por Chascomún, lo mandaron a España, pero lo rajaron. Y he visto cosas peores en la Cancillería, de Viñes, de Gussetti, de Caputo, he visto cosas horribles. Con el caso Klecker, las versiones son diversas. Dicen, por un lado, que, bueno, que no facilitó las negociaciones por la vacuna. Por el otro lado, dicen que no le informaba a Felipe Solá. Él dice que sí le informaba a Felipe Solá. Y ahora la última versión que hay es que él era demasiado amigo de otro país, de otra potencia, y que por eso la gente del gobierno de Alberto Fernández decidió prescindir de él, más allá de si él podía ser o no un reemplazante de Felipe Solá. Una excusa barata y banal lo que me estás diciendo. Pues yo te no, yo no te lo, Cristina, vos me hablás a mí como si originara la fuente. No, ya sé, o tu fuente. Pues yo te podría decir que Cristina es casi una agente cubana. Va a La Habana y tenía reuniones con los más altos comandantes y de ahí sacaban ideas, y además ahí en La Habana hablaba con los rusos que se desplazaban a La Habana. Y yo no te he hablado de eso, no caería en eso. Y digamos que no sé a quién responde Sabino, no sé a quién responde Sabino, pero dejemos esas cosas porque son muy brumosas y no hacen bien hablar de eso, pero no sé a quién responde Sabino. Y no sé a quién responde el mamarracho ese que tiene Alberto Fernández, el chilenito ese que maneja la política, o Minami. Todo el mundo sabe que responde, está en los medios extranjeros más importantes, que responde a intereses chinos. Entonces lo que me pregunto es lo siguiente. Si vos mandás una delegación a Rusia para acordar un acuerdo, un convenio por las vacunas, y ahora vienen 1 millón de vacunas chinas, ¿por qué no mandaste una delegación técnica como la señora Viciotti a Pekín y lo dejaste a un embajador teniendo que negociar eso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la contradicción? ¿Por qué, lo mismo. si vas a comprar en Pfizer, ¿por qué no mandás una delegación a los países avanzados de este mundo para ver de qué manera la Argentina puede proveerse de vacunas? ¿Y por qué el señor Felipe Solá no respondía no los 10 cables, los 11 cables que Luis Craig le mandaba desde allá, con pedido de retransmisión e información a Ginés González García y al gran silencioso que está detrás de las cortinas, a Gustavo Vélez. A Gustavo Vélez. ¿Por qué no nos mandan a Gustavo Vélez a China? Bueno, Juan, vamos a cerrar el capítulo con los ministros. Sabemos que a Ginés González García, Cristina ya no le tiene confianza. Pero no, la sociedad no le tiene confianza. No le cargues todo a Cristina. La gente no le cree a Ginés. Uno. Déjame terminar. Alberto Fernández también está peleado con Ginés González García y no lo quiere ver, pero no lo puede cambiar en este momento que están importando la vacuna. Y además es gracioso que Ginés González García esté recibiendo las vacunas rusas cuando estuvo en contra de importar las vacunas rusas. Pero Ginés está para cualquier cosa, sí. Que vuelva a su bodega, esa bodega tan linda que tiene en Mendoza, y que se vaya, chao.
¿eh? Bueno, ¿qué va a pasar con el señor Biondi? Que no lo conoce nadie en términos políticos, pero fue el único que tuvo, digamos, como cierto coraje para decir, no aplaudo a Cristina. Que este es un proveedor de información, de avisos para los medios, etcétera, que es como la cara dura de Alberto Fernández. Y Biondi es un personaje muy menor. Entonces puede pasar con él lo que ocurre siempre, que el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, Biondi se irá, y de alguna manera lo compensará Alberto con alguna cosa. Pero acá vos tenés que atender que acá la ministra de Justicia es una persona que Cristina no le tiene mayor afecto. Después, acá hay un señor que siempre está mudo, que no habla, en un gobierno que necesita de voceros, que se llama Guado de Pedro. No hay ministro del Interior, porque supuestamente tiene que coordinar a los gobernadores o con los gobernadores determinadas políticas y al mismo tiempo sentarse con la justicia. Es lo que siempre se ha hecho, más teniendo un pariente que está en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, pero eso no funcionó, como tampoco funcionó el operativo de Guado de Pedro para que los intendentes se pronuncien a favor de que Máximo Kirchner sea el próximo presidente del Partido Peronista, y eso no consiguió el aval de los intendentes, tanto que el otro día Máximo Kirchner, en una reunión de 300 personas, acusó a 3 intendentes, a Menéndez, al de Burlingame y a Grey, de que estaban conspirando en contra de él y que él había sido generoso, y que esa sola mención de que él iba a ser de todos modos presidente del Partido Peronista, avalado por Alberto Fernández, no cosechó ningún tipo de aplausos, y que iba a colocar en un organismo público de la provincia a Espinosa, el de La Matanza, al revés de lo que piensan los intendentes. Me parece que esa guerra también es una guerra realmente difícil, y que acá todavía no entiendo cuál es el rol que juega Fernández, porque en apariencia juega con Cristina y con Máximo, cuando en realidad los otros están jugando por él. ¿Y qué cree que te responda? Oíme, Robertinho, sí. Este tipo se está arreglando la casa de Juan Domingo Perón, porque ahí piensa actuar desde ahí como presidente del Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires. Pobre Perón, las cosas que le hacen en su nombre. O sea que él cree que está bastante seguro de que va a ser presidente del PJ. A mí no me cabe duda. Bueno, entonces que los intendentes muestren la cara y digan que no están de acuerdo, pero que muestren la cara. Porque acá todo el mundo está muy en desacuerdo con cuestiones del gobierno, pero no ponen la cara. Que hagan valer su poder, que hagan valer su autoridad y sus años de peronismo al lado de un chico que no debe saber ni en qué año fue presidente Juan Domingo Perón. Entonces, es una pelea muy grande, Roberto, la que se va a dar. Te mando un gran fin de año para vos y tu mujer, y gracias por haber compartido esta presentación del programa. Vamos ahora a encender las alarmas, porque en este breve interrogatorio que vamos a ver con el doctor Sergio Guala, nos va a introducir, por lo menos para los próximos 3 meses, con esta suerte de segunda ola o rebrote del virus, las vacunas y las posibles medidas que tenga que tomar el gobierno si esto se pone aún mucho más pesado de lo que parece. Doctor, para los próximos 60, 90 días se habla de un rebrote importante en la Argentina y en la región. ¿Qué es lo que va a pasar acá en la Argentina con este tema? Bien, justamente, si la vacuna vamos a tomarla como una bala de plata que trajo Papá Noel y una bala de plata salvadora, estamos en problemas. Ahora, si hacemos una comunicación adecuada y entendemos que en la Argentina, en la última semana, hemos retrocedido un mes, y que en Chile y en la región, en particular en Chile y en Valparaíso, hay un 25% de aumento de casos, tenemos que estar atentos. El año va a cambiar, pero la pandemia no cambia con el año. Eso quiere decir que viene el tema de la mutación y un incremento, pero están cerrando la frontera ya. El virus cambia
cada 3 semanas. La última vez cambió 26 veces entre las 30.000 letras que hay en el código. Yo creo que el gobierno pierde una oportunidad, porque a mí me hubiese gustado, y a muchos científicos les pasa lo mismo, esperar 2-3 semanas para que la vacuna sea aprobada por la ANMAT. Eso no duraría más que eso. Y eso aumentaría mucho, porque necesitamos que la vacuna rusa seguramente es buena y es eficaz, y va a funcionar bien y tiene un porcentaje muy alto de respuesta inmune. Esto es muy bueno y muy alentador. Pero sin embargo, el 50% de las personas en Argentina quiere esperar para vacunarse. Y entonces esto no genera adhesión. Ahora, aparte de la confianza, hay un problema aún en el mundo desarrollado para dar la vacuna. En la Argentina, ¿cómo va a ser esto? Mire, es un tema crítico el que usted trata en este punto, porque definitivamente Matt Hancock, que es el ministro de Salud inglés de Reino Unido, prometió 1.200.000 personas por semana para vacunarse. No llegó ni a 400.000. En Estados Unidos pasó algo parecido. En todas partes del mundo está siendo mucho más lento. Y hoy los científicos del mundo están determinando que va a estar todo el 2021 y una parte del 2022 para ser vacunado y para ir terminando con la pandemia. Mientras tanto, barbijo y distancia. La eficacia respecto del índice de mortalidad que puede producir la vacuna de acá a marzo es una reducción del 25%. El uso de distancia, aforamiento y barbijo, 60%. Es más eficaz de acá a marzo guardar distancia, entender que nos podemos contagiar y no tener reuniones masivas que la vacuna. De acá a abril o marzo. Doctor, buenas fiestas y que sea en paz y tranquilidad. Muchas gracias y nos veremos el año próximo. Tenemos ahora, para seguir a este ritmo febril del programa, a una figura controvertida. Alguien que estuvo en las 2 administraciones de Cristina, que viene de Néstor Kirchner, que está ahora parcialmente en la administración pública y que es una codicia para muchos periodistas y para muchos programas. Este hombre que recibió infinidad de críticas, ha tenido también numerosas causas judiciales y ha navegado todos y ha salido bastante indemne hasta ahora de todo ese proceso. Escuchemos y hablemos con Ricardo Echegaray, quien manejó la aduana, manejó la AFIP y todavía está en la AFIP. Alguien a tomar en cuenta, alguien que por supuesto se visita con Cristina de Kirchner. Ricardo, vos sos uno de los pocos casos que estuvo con el gobierno de Néstor Kirchner, con las 2 administraciones de Cristina Kirchner, has vuelto en alguna medida, quizá en un cargo menos relevante, y asociaba yo eso con otra persona que también ha hecho una carrera parecida, como es el caso de Sergio Berni, que también estuvo en todas las intervenciones. Ahora, Berni se ha hecho famoso, aparte de que vaya a renunciar pronto, porque él dice que su jefa es Cristina de Kirchner y casi accidentalmente reconoce el poder institucional de Alberto. ¿Vos estás en la misma situación? No, indudablemente yo en este sentido tengo claro que hay instituciones republicanas donde está el presidente de la nación, que es el que gobierna y que es el representante de lo que fue el espacio político nuestro que accedió al gobierno con el voto de la ciudadanía. Después sí también está la vinculación, la orientación política, el liderazgo político de Cristina, que es una situación muy particular en la Argentina. Yo vengo de haber estado muchos años viviendo en Santa Cruz, si bien no soy de allí. Mi afecto y mi convocatoria fuerte en la política fue de Néstor Kirchner, y después trabajé los 2 periodos presidenciales con Cristina, que indudablemente me parece en el plano ideológico, en el plano estratégico y hasta en el plano operativo, una de las personas de las que más pude aprender y con la que me siento referenciada, pero una cosa no choca con la otra en mi visión. En la de Sergio, de acuerdo a tu análisis, seguramente
estará pasando por la cabeza de él algo parecido. Pero vos sos, por ejemplo, cercano al Instituto Patria. No, la verdad que yo tengo relaciones con muchos dirigentes del Instituto Patria, pero técnicamente no estuve aportando de manera directa al Instituto Patria en trabajos concretos. Y quizás por ahí no tengo una vinculación tan estrecha con algunos dirigentes del kirchnerismo, aunque la tengo obviamente por haber participado durante los 3 periodos de gobierno, ¿no? Claro. Ahora, en este caso, y porque vos tuviste digamos, una actuación importante debido a que manejaste la aduana, manejaste la FIP, ahora, digamos, tenés un cargo quizá de menor cuantía, pero importante. El tema de la política impositiva, en la cual vos sos, se supone, uno de los especialistas de ese sector, ¿a vos te consultan o simplemente sos un ejecutor de lo que decide la jerarquía de la FIP? Yo soy funcionario burócrata de carrera administrativa. Tengo 30 años en la administración pública. Nací como empleado de aduana, si bien soy abogado y ejerzo mi profesión. Hoy realmente no ocupo ningún cargo, estoy cumpliendo un rol netamente administrativo dentro de la carrera administrativa y nada más. Si me preguntás, ¿soy consultado por los proyectos vinculados a las cuestiones tributarias o a la aduana? Te tengo que decir categóricamente que no, para nada. Hemos charlado algunas cositas muy puntuales con Cristina, pero no quizás vinculado tanto al aspecto tributario. ¿Y de qué hablan? ¿Toman el té? ¿Hablan de Martita, del barrio? No, uno mira su agenda de trabajo, algún expertise que tengo en materia de comercio exterior y alguna visión sobre el tema, pero tener presente que hablar con Cristina es hablar con una persona que tiene ya una formación muy sólida y uno le puede aportar una mirada nada más, pero eso es todo. Ahora, sí, a vos no te consultan, pero te puedo consultar yo, Dale, por ejemplo, dale. por el nuevo diseño que hay, digamos, en materia del impuesto a la riqueza, las características que hay en la FIP, que la señora Marcó del Pont desplazó a mucho personal técnico e incorporó militantes. La primera, respecto al impuesto a la riqueza, tengamos en presente o a las grandes fortunas, que es una tendencia a nivel mundial. Y yo tengo una óptica también un poco particular, que bueno, más allá de un tributo más, un tributo menos, que está, digamos, involucrando un sector muy puntual de la actividad económica del país, lo cierto es que está la tendencia a nivel mundial, pero no sé si termina de resolver los grandes problemas. Imagínate la visión que me toca vivir a mí de que está proyectado recaudar 3.000 millones de dólares con el impuesto a las grandes fortunas. Ahora bien, yo no sé si te acordás que en el año 2014 nosotros desde la FIP impulsamos la denuncia, al menos en términos de evasión tributaria y de fuga de capitales más importante digamos, de la historia de la tributación argentina, que fue el caso del HSBC. Se denunciaron 4.040 cuentas y eran más de 4.500 millones de dólares. Por ahí habría que ponerle el esfuerzo a continuar eso, porque era solo nada más que un año del ejercicio fiscal, 2006. Después la FIP no siguió con nada de todo aquello que se había llevado adelante. Lo único que me tocó vivir a mí en lo personal fue una causa penal. Imagínate que todos los que habían fugado capitales están paseando por la Quinta Avenida, Champs-Élysées, habían evadido impuestos, hicieron trampa al fisco, y los únicos a los que nos sentaron en el banquillo de los acusados fuimos a los denunciantes. Pero se recaudaría muchísimo más poniendo fuerte hincapié en ver casos concretos donde se habían detectado y las pruebas estaban sobre la fuga de capitales y evasión de aquel año 2006 que se descubrió en el año 2015, que por ahí repensar algunos tributos que van a venir a solucionar agujeros. Bueno, me ibas a hablar de la gestión.
En cuanto a la gestión, me comentabas algo que bueno, que se ingresa mucha gente desde la política, que se eliminan los cuadros técnicos. De cuadros técnicos te puedo hablar. Yo formo parte de los 22.000 funcionarios de la AFIP, y soy de los más antiguos, y realmente tengo la experiencia de la política y veo que la política a veces no valora ni dimensiona toda la grandeza que tiene la burocracia técnica del Estado, que es la que te hace funcionar el gobierno. Exacto. Y sí, a veces advierto y le advierto a los compañeros que cuando toman la decisión de posicionar en cargos técnico-políticos o políticos técnicos, traten de ver dentro de la burocracia. Hay mucha gente de lo que se llama del peronismo, de nuestro espacio, dentro de la burocracia del Estado. Y yo soy uno. A mí Néstor Kirchner me sacó de adentro de la aduana. No es que me sacó, me promocionó después de haber tenido una carrera que yo la considero exitosa dentro de la aduana, y llegué a ser el primer director general de aduanas de carrera de la Dirección General de Aduanas. Y después, Cristina me honró designándome administrador federal. ¿Y sabes qué, Roberto? En la historia de la AFIP, el primero y el único funcionario de carrera que viene de la línea administrativa, de la burocracia, y además comparto el espacio político, fui yo. Bueno, vamos a pasar a un nuevo capítulo, que es un capítulo económico. Si uno hace una encuesta en la Argentina y le dice a todos los ciudadanos, ¿querés cambiar una deuda de pesos para pasarla a dólares? Si uno imagina, más del 90% de la gente, si no digo la totalidad, va a decir, no, eso no lo quiero hacer. Ahora, ¿por qué lo hace el ministro Guzmán? Y paga intereses del 16% en dólares. ¿Vos podés entender este fenómeno? Porque es algo que cuesta imaginar. Mirá, yo lo que tengo en mente es lo que hacíamos nosotros. Y lo que hacíamos nosotros era fortalecernos para poder sacarnos de encima las deudas. Cierto es que la reestructuración de la deuda de 66.000 millones de dólares puede considerarse dentro de todo un éxito. Lo que pasa es que lo tenés que acompañar con cómo la vas a pagar. Hay algunas positivas, ¿no? No sería lo mismo, Roberto, estar a fin de año pensando que todavía no habíamos logrado la reestructuración de la deuda externa con los privados. Perdón, yo puedo compartir con vos que el año es difícil y obviamente lo comparto, pero tampoco se puede hablar de lo que fue la negociación de la deuda, primero porque tiene toda una historia, porque después que arreglaron, el riesgo país subió. Esto es un fenómeno absolutamente extraordinario, inédito en el mundo. Bueno, pero tenés la deuda reestructurada y el riesgo país subió y bajó. Y a veces las inversiones no se mueven simplemente en función del riesgo país. A ver, así como me ves a mí formal, con mi pensamiento, digamos, dentro de la visión del espacio, yo comparto casi el 100% de los lineamientos políticos que baja Cristina. Y yo no tengo ninguna necesidad de manifestarme así con una adhesión tan grande sobre Cristina, por los años que trabajé con ella, por lo que la conozco, y por el respeto que le tengo, ¿no? No, está bien, pero pareces un poco salamero, te voy a decir. Pero muchas gracias, Ricardo, y nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias a vos, Roberto. Bueno, han visto que en el mundo del cristinismo también hay voces diferenciadas sobre la gestión del gobierno. No solo pertenecen a las escrituras de Cristina, sino también a las opiniones que vierte Cristina y también críticas sobre el mundo de Cristina. Pero volteamos la página para pasar a otro capítulo, un capítulo que quizá pasado mañana tenga una nueva figura legal en la Argentina, que es el aborto. Y esto lo hemos juntado con un episodio que es simbólico, que fue el asesinato de un pobre ciclista armenio al cual se le hizo un homenaje en manos de un menor, de un chico de 15 años. El tema del
la imputabilidad o no de los menores y el tema del aborto lo vamos a desarrollar con el doctor Juan Carlos Parodi, alguien que en la Argentina quizás no se conozca mucho, pero debe ser una de las personas que con su invento médico, hace más de 30 años, le ha salvado la vida a miles, miles y miles de personas. Y con relación al aborto, parece que va ganando la postura militante de Alberto Fernández, que ha hecho un esfuerzo extraordinario y personal para que haya aborto en la Argentina. Yo no sé si es el mismo esfuerzo el que participa Cristina de Kirchner, porque todos sabemos, los que están ahí y yo, que si Cristina de Kirchner quiere, no hay aborto en la Argentina. O sea, que si hay aborto a partir del martes a la madrugada del miércoles, es porque Cristina quiere. Pero suspendamos eso y veamos las teorías del hijo no deseado que hay en estas circunstancias y que une a los menores con el aborto, con Juan Carlos Parodi. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedazo. ¿Cuál es tu posición? Vos sabés que al día siguiente de que pasó esto con un chico, yo diría el sujeto de 15 años, hubo un chico de 14 años en el interior que también cometió un asesinato. Es decir, que es algo que está ocurriendo cada vez más. ¿Y cómo surgió esta idea? Yo, en el año 74, me fui a estudiar a Estados Unidos, me radiqué en Cleveland, donde estaba el lugar donde quería estudiar, y al poco tiempo me dicen, vas a durar poco acá, porque con el incremento de la criminalidad te vas a tener que ir a la ciudad. Bueno, al poco tiempo tuve 2 ataques que, bueno, ya me habían dicho que podían ocurrir, y me fui. Cuando me fui a Estados Unidos, llamativamente, era totalmente diferente. Bueno, y ahí aprendí que de esta altísima criminalidad que había en los 70, a partir de los 90, de los primeros años de la década del 90, había empezado a bajar. Pero bajar de una manera realmente notable. Había bajado 80% la criminalidad. Bueno, y ahí me dijeron, bueno, te recomendamos que leas este libro que es un bestseller del New York Times, que se llama Freakonomics, y ahí vas a tener toda la explicación. ¿Qué pasó? Esta gente empezó a estudiar a los criminales y fue a las cárceles, y la conclusión que llegaron era que todos los criminales, lo que ellos llamaban superpredadores, los peores, los que reincidían y los que eran más cruentos, eran hijos no deseados. Entonces empezaron a estudiar por qué había bajado la criminalidad. Bueno, la criminalidad había bajado porque los hijos no deseados habían bajado de forma significativa. Y hubo 4 estados, entre ellos New York, Alaska, Hawái, que empezó libremente a hacerse abortos. Y después, como Estados Unidos es federal, los diferentes estados fueron adoptando más adelante la posibilidad de tener una libre elección. A los 16 años empezó a bajar la incidencia de criminalidad y a los 21 fue la máxima. Entonces la conclusión que ellos hicieron, según cuando habían estos estados adoptado la ley del aborto, era que la desaparición de los hijos no deseados era la causa. A partir de este relato, vos lo que me estás diciendo que sos, en alguna medida, pro garantista y a favor, obviamente, de la interrupción del embarazo. Bueno, yo soy médico y me dedico a tratar de salvar vidas. Entonces yo digo, se puede llegar a lo mismo sin llegar al aborto.
Y es un tema realmente muy serio. O sea, que en este momento tenemos 64,1% de niños pobres, de los cuales más de la mitad tienen hambre. Y los que no tienen hambre tienen una nutrición inadecuada. Entonces yo iba a las casas, hablaba con los chicos, veía la constitución familiar. Primero vi que, con Kachanowski hicimos el estudio, que la media de hijos por familia en la Argentina es de 2. Y en los asentamientos y en las barriadas pobres llega a 3,6. ¿Qué significa esta asimetría? Que es una progresión geométrica, porque los 3,6 van a tener 3,6, y si lo multiplicás por 3 se quintuplica el número de gente, y es lo que ha ocurrido en la Argentina. Ahora, ¿es solamente hambre? No, no es solamente hambre. Hay muchísimas otras causas que hacen que estos chicos no tengan posibilidades en la vida. Y a veces entiendo a los garantistas, porque muchas veces estando visitando, yo veía a estos pobres chicos abrazarse a mis piernas, veía la falta de afecto. ¿Qué es lo que sugerís a partir del hijo no deseado? ¿Una planificación familiar? ¿Cuál es el método que estás planteando para encontrar una alternativa entre los abortistas y los no abortistas? Bueno, obviamente estudiamos muchas cosas, entre ellas educación sexual. Solamente el 7% de las escuelas tenían educación sexual. Es decir, eso explica mucho de los embarazos adolescentes. ¿Qué es lo que promovemos nosotros? Es decir, no llegar a la necesidad del aborto. Y para eso la madre tiene que tener el hijo cuando ella desea tenerlo, que son los hijos deseados. ¿Qué hay que hacer? Incentivar la procreación responsable. ¿Cómo se incentiva? Con educación, asistente social para visitar a las mujeres, como decía Neruda, hay que educar a las mujeres. Y después, segundo, la inversión de los incentivos. En vez de decirle, tenés 5 hijos, te voy a pagar 5 asignaciones, decirle, las asignaciones son hasta el segundo hijo. Si tenés 2 hijos o menos, tenés una asignación especial que es mayor a la de familia numerosa. Es decir, nosotros tenemos que ser prácticos, tenemos que buscar resultados. Y el resultado se encuentra con incentivos. Y el incentivo es, si ustedes tienen una familia que tiene una procreación responsable, tienen un subsidio importante, con lo cual, ¿qué se consigue? Que tengan menos hijos, que tengan mayores recursos y se puedan dedicar a criar, educar y darles amor a esos chicos. Ahora, vos me decís, ¿cómo se evita llegar al aborto? Obviamente con control de natalidad muy bien hecho, por educación y medios. Bueno, te agradezco, Juan Carlos, realmente por lo menos una posición diferente en medio de esta discusión tan compleja que hay en la Argentina de hoy por la cuestión del aborto. Nos vemos otro día. Gracias. Bueno, gracias a vos. Adiós, Roberto. Después de esta tercera vía que nos ofreció como alternativa a la grieta el doctor Parodi, vamos a ir un corte para cerrar luego el viaje, para aterrizar con Javier y la frase que quizá define a este gobierno. En un minuto nomás. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, subastas online. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. ¿Necesitas ayuda para tu empresa?
Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores. Sin límite de pago por envío. Disponibilidad inmediata. Descuento de eCheck. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. El campus. Donde conectás lo académico con lo profesional. Donde aprendés haciendo. Donde creás tu red de contactos. Donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés. El campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es UAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Todos necesitamos un respiro. Una gran bocanada de aire fresco. Córdoba está preparada y te espera. Sí. Finalmente, este comandante les agradece haber compartido el vuelo y los despide con la frase de la semana. En realidad es la frase del año que eligió Javier García, otro miembro de la tripulación, para definir al actual gobierno. Gracias. De todas las frases, la gran cantidad de frases que dejó Alberto Fernández en su primer año de gestión, creo que la más importante y la más destacada, cuando dijo: no somos un gobierno de CEOs, sino que somos un gobierno de científicos. Y tal vez tuvo suerte en esa definición, en definir a sus ministros como científicos, porque si sus ministros fuesen CEOs y hubiesen tenido los resultados que tuvieron en este año, un año sin clases, un año con casi todos los indicadores a la baja, si hubiesen sido CEOs seguramente los hubiese tenido que echar.